En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Hoy es jueves, 21 de septiembre del 2023. Vamos a escuchar en este día en que la iglesia está celebrando la fiesta de San Mateo Apóstol, cuál es el mensaje que nos quiere transmitir el Señor a través del Evangelio de San Mateo, el capítulo 9, versículos del 9 al 13. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, hoy está celebrando la iglesia la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. Mateo escribió uno de los 3 evangelios sinópticos. Como ustedes saben, los evangelios son 4: Marcos, Mateo, Lucas y Juan. De estos 4 evangelios, 3 son llamados sinópticos, que es el evangelio de Marcos, de Mateo y de Lucas, porque cada uno de ellos como que se complementan uno al otro. Y Mateo, de manera especial, va a escribir su evangelio para aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo, para poderles mostrar la continuidad que había entre la fe judía y la fe cristiana, que no hay una ruptura, sino que nuestras raíces están precisamente en la fe judía, en el pueblo de Israel, al que Dios llamó y escogió como su pueblo, ese pueblo que ahora es la iglesia. Y Mateo mismo aquí en su evangelio nos va a contar su conversión. Él nos cuenta cómo él estaba sentado en la mesa recaudando los impuestos. Y Jesús pasó por allí, lo mira, lo llama y lo invita a seguirlo. Y Mateo deja todo para seguir a Jesús. Y con Mateo llega una persona diferente al grupo de los apóstoles. ¿Por qué? Porque recordemos, los apóstoles eran pescadores de hombres, eran pescadores. Jesús los convierte en pescadores de hombres, eran gente sencilla, humilde. Si queremos, Mateo tenía como otra categoría. Era un hombre preparado, tenía una posición social más alta que la de los demás apóstoles y tenía también, ¿por qué no?, sus riquezas, sus bienes materiales. Él, un recaudador de impuestos, odiado por el pueblo, porque imagínense, cobraba impuestos al pueblo de Israel para el gobierno romano. Entonces Mateo no era bien mirado por la gente, era considerado un publicano y un pecador. Y este hombre, Jesús lo llama y lo invita a seguirlo. Este hombre que servía de alguna manera al rey Herodes,
aquel mismo que había mandado a decapitar a Juan el Bautista. Pero cuando escucha la voz de Jesús, Mateo es capaz de dejarlo todo. Y al dejarlo todo, Mateo vive de alguna manera su propia liberación. Y mostrando esa liberación que ha experimentado en Jesús, es que va a invitar a Jesús a este banquete del que nos habla el Evangelio. Y a ese banquete asisten otros publicanos y otros pecadores. Pero este banquete Mateo lo ofrece para mostrar el agradecimiento que él sentía hacia Jesús que lo ha llamado. El agradecimiento al descubrir esa misericordia de Dios que él ha experimentado en su vida. Porque se ha hecho una realidad en Mateo esas palabras de Jesús en el Evangelio que acabamos de escuchar. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y Mateo ha experimentado esa realidad en su vida. Y al experimentar esa realidad, ese amor de Dios, va a vivir esta conversión al Señor, va a abrir su corazón a Dios y va a aceptar ese mensaje de salvación que Jesús está proclamando. Y no solamente Mateo acepta el mensaje en su vida, Mateo se va a convertir en un predicador, en un anunciador de ese evangelio de salvación que él ha aceptado en su corazón, y se va a convertir en un proclamador de esto porque ha sentido, ha experimentado en él mismo ese amor y esa misericordia de Dios. Amor y misericordia de Dios que nosotros tenemos que experimentar en nuestra vida. El Señor Jesús nos llama a cada uno de nosotros. ¿Y nos llama para qué? Para que, como hizo Mateo, también nosotros sepamos abrirnos a su evangelio, a su salvación, y sobre todo que no nos quedemos nosotros con ese regalo de Dios, sino que seamos capaces de llevarlo a nuestros hermanos para que puedan arrepentirse también de sus pecados, para que todos podamos vivir como hijos de Dios. Pero ese arrepentimiento de Mateo, ese agradecimiento de Mateo a Jesús, lo experimentamos y lo vivimos también nosotros en nuestra vida. Hemos sabido escuchar ese mensaje, esa voz de Jesús que nos llama a convertirnos para liberarnos del pecado, para liberarnos de esa esclavitud que es el mal que hay en nosotros. Hemos descubierto cómo Dios nos ama, y esto nos lleva a ser agradecidos con el Señor. Somos capaces nosotros de responder a Dios, a su misericordia, a su amor, como lo hizo Mateo, proclamando este amor y esta misericordia de Dios a nuestros hermanos. El mundo hoy necesita cristianos que den testimonio de las maravillas que Dios ha hecho en su vida. El mundo de hoy necesita que tú y que yo le expresemos a nuestros hermanos esa presencia de Dios a través de nuestro propio testimonio, que les mostremos a ellos esas maravillas que el Señor ha obrado en nosotros. Porque en cada uno de nosotros Dios ha obrado maravillas. En cada uno de nosotros y a cada uno de nosotros Dios nos ha liberado de cadenas que nos tenían a nosotros amarrados al mal y al pecado. Y es ese testimonio de vida el que tenemos que dar a nuestros hermanos. Es el mostrarle a nuestros hermanos esas maravillas que Dios ha hecho en nosotros, y esa alegría y ese gozo que viene de dejarnos transformar y de llenar por el Señor Jesús. Por eso los invito, mis queridos hermanos, a que cada uno de nosotros, igual que lo hizo Mateo, nos convirtamos en testigos vivos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, para que así podamos ayudar a nuestros hermanos
también abrirse a la gracia de Dios, a convertirse, a liberarse de esas cadenas, de esa esclavitud, del pecado y de la muerte en que tantas veces vivimos todos sumidos. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Recen por mí, yo rezo por ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.